Hola, buenos días. Buen día, profesor. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Em, bueno, hace rato que no tenemos clase. Nos- ¿Saben cuándo nos la prueba, la segunda prueba, cierto? ¿En 2 semanas o no? Una semana. El 11 de noviembre. El 11 de noviembre. No es la próxima semana, es la subsiguiente. No es la próxima, sino la que viene, ¿ya? El 11 de noviembre, para que estén atentos. Jueves 11. Sí, ¿Va a ser parecida a la anterior, profesor? sí, ese estilo. Terminamos de ver las rocas magmáticas. Entonces ahora vamos a ver las rocas sedimentarias, ¿ya? Así que voy a abrir el PowerPoint. Mm, mm, mm. Este es el PowerPoint de roca sedimentaria. Ya, las rocas sedimentarias están conformadas por sedimentos, como dice su nombre. Sedimentos son restos de otras rocas, de cualquier tipo pueden ser. Generalmente podemos encontrar restos de rocas ígneas, restos de rocas sedimentarias anteriores, restos orgánicos, ¿ya? Las rocas sedimentarias también son las que permiten capturar fósiles, ¿ya? Estamos hablando de fondos marinos, fondos de lago, terrenos que posteriormente por un cataclismo fueron sepultados y debido a la presión, ¿cierto? Debido a lo, al aumento de temperatura y a las aguas que pudieron infiltrar a esa zona, se produjo como una descomposición lenta con baja presencia de oxígeno de los restos orgánicos. Y en el caso de las rocas preexistentes, se tienden a cementar con el resto, con el medio que los rodea. Esas son las rocas sedimentarias. La diagénesis es el proceso de formación de una roca, ¿ya? A partir de sedimentos. Cuando estamos hablando de rocas sedimentarias, pasaron por un proceso de diagénesis, que son procesos a baja presión y a baja temperatura, de suelos que son compactados por suelos que vinieron después, ¿cierto? O sea, cuando nosotros excavamos la superficie terrestre, lo que nosotros hacemos es retroceder en el tiempo. Por ejemplo, a 20 centímetros de nuestro suelo en el patio, tenemos, obviamente si no ha hecho ninguna excavación hace poco, tenemos suelos más antiguos. Entonces puedo encontrar cosas que se me perdieron, cosas enterradas por gente que vivió antes, ¿ya? Entonces la digénesis es el proceso de formación de una roca a partir de sedimentos. Los sedimentos son trozos, pedazos, ¿cierto?, de rocas anteriores o de restos orgánicos, que sufren un proceso de compactación y cementación, ¿ya? Esos son los dos procesos principales para formar las rocas sedimentarias, compactación y cementación. A ese proceso se le llama diagénesis. La mayor parte de las veces la consolidación de los sedimentos se debe a la infiltración de las aguas que contienen materias disueltas, ¿ya? La mayor parte de las veces se consolidan, ¿cierto?, por infiltración de aguas que contienen materias disueltas y ayudan en el proceso de cementación. La diagénesis convierte así la arena, por ejemplo, que es un sedimento, ¿cierto?, en arenisca. Esa sería la roca sedimentaria que conforma la arena. Entonces la arena con el tiempo, ¿cierto?, forma la arenisca, que es una roca ya. Pero se ven claramente los granos de arena. Los lodos calcáreos forman la caliza. Los lodos calcáreos son lodos, por ejemplo, que están en el fondo de un lago, de una laguna, forman la caliza. Y las cenizas volcánicas
se transforman, por ejemplo, en cinerita, cenizas volcánicas que no están consolidadas, ¿cierto? Finalmente, con el tiempo, forman una roca sedimentaria llamada cinerita. Las reacciones y otros fenómenos como la oxidorreducción, deshidratación, recristalización, cementación, litificación, mineralización y sustitución de un mineral preexistente por otro constituyen en su conjunto la autogénesis, ¿ya? Y los minerales resultantes de estas son cualificados o calificados de autogénicos. Todo esto tiene que ver con la diagénesis. Todos estos procesos ocurren para la formación de una roca sedimentaria, ¿ya? Entonces estamos hablando de oxidorreducción, deshidratación, recristalización, cementación, litificación, mineralización y sustitución de un mineral preexistente por otro constituye en su conjunto la autogénesis. El principio u origen de las rocas sedimentarias es la diagénesis, producto de presión y temperaturas bajas. Entonces estamos hablando de un proceso que se produce a presión y temperaturas bajas. Las rocas sedimentarias están compuestas por materiales transformados, formadas por la acumulación y consolidación de materia mineral pulverizada, como la arena, la grava, ¿cierto?, depositada por la erosión. Las rocas sedimentarias se clasifican según su origen, ¿ya? Las rocas sedimentarias se clasifican según su origen. Las rocas detríticas, que son las que se forman a partir de trozos de rocas anteriores o fragmentarias, se componen de partículas minerales producidas por la desintegración mecánica de otras rocas y que son transportadas sin deterioro químico, o sea, sufren erosión, pueden sufrir desintegración, pero no hay deterioro químico de estas rocas. Son transportadas, por ejemplo, y erosionadas por el agua. Son acarreadas hasta masas mayores de agua, donde se depositan en capas. Ejemplo, tenemos de rocas sedimentarias las lutitas y las areniscas, ¿ya? Las lutitas son las que están conformadas por el lodo, ¿cierto? Ese lodo que queda, por ejemplo, bajo una laguna o un lago. Y las areniscas, como les dije, son arenas transformadas en roca. Voy a repetir esto: las rocas detríticas o fragmentarias, estamos hablando de rocas sedimentarias detríticas, se componen de partículas minerales producidas por la desintegración mecánica de otras rocas. Esa desintegración puede ser por golpes entre una y otra, y también son erosionadas, ¿cierto?, producto de que un río pasa por encima de ellas. Entonces uno va viendo que se forman rocas redondeadas, ¿cierto?, piedras redondeadas, pero que fueron rocas, la mayoría de origen magmático anterior, ¿cierto?, que originalmente no estaban quebradas ni redondeadas, y son transportadas, ¿cierto?, por el agua, acarreadas hasta masas mayores de agua, por ejemplo, lagos, mares, donde se depositan en capas, por ejemplo, lutitas y areniscas. Entonces las lutitas y las areniscas son rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias químicas, ya de origen químico, se forman por sedimentación química de materiales que han estado en disolución. Ya estamos hablando de una solución o una disolución que hace que con el tiempo, ¿cierto?, decanten ciertos minerales y cristalicen. Entonces las rocas sedimentarias químicas se forman por sedimentación química de materiales que han estado en disolución durante su fase de transporte. En estos procesos de sedimentación también puede influir la actividad de organismos vivos, ya que están dentro de esa solución, en cuyos casos se puede hablar de origen bioquímico. Ya cuando hay organismos vivos dentro de esa solución, podemos hablar que esa roca sedimentaria es de origen bioquímico. Ejemplo de eso tenemos el yeso, la anhidrita y la caliza. Ya el yeso contiene en su molécula agua, en cambio la anhidrita, como dice su nombre, no contiene agua. Y además las calizas. Las calizas entonces pueden ser de origen químico o de origen orgánico. Por ejemplo, toda la conchuela, todos los restos óseos de moluscos
que van quedando en el fondo marino, forman calizas con el tiempo. Aquí vemos una imagen donde se ven varios, bueno, aquí arriba está la superficie, ¿cierto? Se ven plantas ahí, pero ya un poco más abajo ya vemos rocas. Eso es una roca sedimentaria llamada arenisca. Esta vendría siendo una lutita. Esta sería una lutita, esta sería una arenisca, esta también es arenisca. Entonces se ven varios periodos de estos suelos, ¿cierto? ¿Cuál sería el suelo más antiguo acá? ¿Este que está aquí abajo o este que está aquí arriba? Ah, el más bajo. El más de abajo, ¿cierto? O sea, originalmente hubo un periodo en que se acumuló entre lodo y arenisca. Después se acumuló arena. Después nuevamente se acumuló más lodo durante un periodo largo de tiempo. Ese periodo de que mide 10 centímetros ese manto, pueden ser, no sé, 1000 años, no sabemos. Eso que está ahí, de aquí hay un periodo largo, ¿cierto?, de arena y no lodo más fino. Aquí hay otro periodo muy largo de arena. Entonces lo más probable es que esto haya sido un fondo marino, ¿cierto?, o un fondo de un lago cercano al mar, porque hay mucha arena. Y fíjense aquí aparece una arcilla o tierra, que también está formando una roca sedimentaria. Todo esto que tenemos acá es roca sedimentaria, ¿ya? Incluso ahí está quebrada, si se dan cuenta. Incluso estos suelos que son más antiguos todavía, tienen una formación parecida a la anterior, si se dan cuenta. Lo único que se ve que aquí está mucho más consolidado aún. Por eso hay un cambio de color. O sea, esto es mucho más antiguo todavía. Y dentro de esto podemos encontrar restos orgánicos también, ¿ya? Conchas marinas, no sé, esqueletos de algún eh, escarabajo, etcétera. Esto también es una roca sedimentaria, se llama conglomerado. Entonces, es una formación detrítica, ¿cierto? Conglomerado. Uno ve que hay clastos se le dice a las piedras esas, clastos redondeados, producto de la erosión fluvial. Estas piedras que ustedes ven redondeadas, es la típica piedra, ¿cierto?, que ha sido erosionada con el tiempo en un río. Significa que la roca originaria viene de una parte más alta, se ha ido quebrando, ¿cierto? Ha caído en algún río y después estas piedras son arrastradas con el tiempo, son arrastradas por largo periodo de tiempo y por eso ya no se ven ángulos, ¿cierto? Quiebres de la roca, sino que se ven clastos redondeados. Esto es un conglomerado, pero no es barro con piedra, es sólido. Originalmente seguramente era lodo con piedra, ¿cierto? Pero actualmente, debido a la diagénesis, es una roca sedimentaria. Ahí se ve una escala, ¿cierto?, de 1 a 5 centímetros para entender el tamaño de las rocas. Cada una de estas es una roca, ¿ya?, que fue pulida por algún río. Entonces, cuando uno pasa por la carretera y de repente ve estas rocas, es porque esas zonas fueron fondos de río en algún tiempo atrás. Incluso aquí arriba, si se dan cuenta, miren, hay una especie de amonite, un caracol. ¿Lo ven ahí? Ahí tenemos un fósil, ¿se dan cuenta? A esto también le llaman roca fósil, ¿ya? Roca fósil, al conglomerado. ¿Por qué? Porque está constituido por rocas más antiguas que ahora están, se podría decir, entre comillas, ¿cierto?, fosilizadas. ¿Por qué? Porque están formando una roca más nueva, ¿cierto?, que se llama conglomerado. Esto vendría siendo una formación de roca de origen sedimentario químico, ¿ya? Está formando caliza, carbonato de calcio. Todo esto es puro carbonato de calcio, obviamente con impureza. Entonces, esto es una caverna, ¿cierto?, por donde infiltró agua cientos de años, quizás miles de años, y como va infiltrando de a poco, por goteo prácticamente, esa agua va arrastrando materiales, ¿cierto?, que están dentro de la solución.
Finalmente, cuando se evapora el agua, queda solamente la formación de caliza o carbonato de calcio. Entonces, cuando las formaciones de arriba hacia abajo, se llaman estalactitas. 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 Cuando la formación es de abajo hacia arriba, ¿por qué? Porque caen las gotas, por ejemplo, ahí hay una formación de abajo hacia arriba, se formó de aquí hacia arriba. Aquí caían gotas, gotas, gotas que llevan en su interior, ¿cierto?, en solución carbonato de calcio, pero al evaporarse el agua va formando esta especie de montículo, ¿cierto?, que fue creciendo de abajo hacia arriba. Ese montículo toma otro nombre. Se llaman estalagmitas. Estalagmitas. ¿Ya? Estos se llaman estalactitas y las que se forman de abajo hacia arriba se llaman estalagmitas. Entonces todo esto fue formado por infiltración de agua en una caverna con alto contenido de carbonato de calcio. ¿Ya? Carbonato de calcio. El carbonato de calcio es lo que forma las conchas, por ejemplo, de los moluscos. ¿Ya? Entonces esto sería roca sedimentaria de origen químico. Como dijimos antes, ¿cierto? Las rocas sedimentarias químicas se forman por sedimentación química de materiales que han estado en disolución durante su fase de transporte. En estos procesos de sedimentación también puede influir la actividad de organismos vivos, ¿ya? También, en cuyo caso se puede hablar de origen bioquímico. Aquí tenemos cinerita, si no me equivoco, cinerita. Estas son erupciones volcánicas que dejaron capas de ceniza por largo periodo, ¿cierto? Fueron consolidadas y formaron cinerita. Todo esto que está acá, por lo que yo veo, son rocas de cinerita, que fueron formadas, ¿cierto?, por acumulación de ceniza volcánica, ¿ya? Entonces aquí también estamos viendo el pasado. Se entiende que la erupción más antigua es la que está acá, ¿cierto? Perdón. La de más abajo, y después hay un tiempo en donde hay inundaciones, consolidación, tierra, seguramente aquí hubieron árboles en esta zona. Después vuelve a haber otra erupción, ¿cierto? Que cubre todo con ceniza. Pues vuelve a haber vida vegetal, por eso vemos tierra entre medio. Pues ahí pudieron haber pasado 100, 200 años, igual acá, 100, 200 años, y después nuevamente una erupción cubre todo con ceniza volcánica. Y así hacia arriba, ¿ya? Incluso acá arriba me atrevería a decir que eso es lava. Ahí tenemos varios mantos, ¿cierto?, de origen volcánico, pero en este caso es roca sedimentaria, porque está conformando un todo que originalmente eran clastos, ¿cierto?, o sedimentos pequeños de ceniza volcánica. Arriba se ve que aparentemente hubo una erupción más grande todavía y llegó la lava hasta acá. Pero todo esto en este momento está formando una hora de roca sedimentaria, Que antes, como le digo, esto era sedimento de origen volcánico, aquí hay sedimentos de origen orgánico, suelo, ¿cierto?, donde podemos encontrar restos de árboles, restos de ramas, etc. Ha pasado mucho tiempo para que se forme eso. Ahí tenemos un fósil, ¿cierto? Un fósil que se llama Triglodite, ese ser vivo. Hoy en día existen seres vivos parecidos, no sé si han visto en las rocas cerca de la costa, hacen unas cosas parecidas a estas que son como chanchitos de mar, pero grandes. Están pegados a las rocas normalmente. Son parecidos, pero no son iguales. Los triglodites se supone que desaparecieron hace mucho tiempo atrás.
Entonces ahora lo encontramos fosilizado. Entonces, algo ocurrió aquí que atrapó a este organismo, ¿cierto? Lo cubrió de arena o lodo, lima, limoso. El limo es una estructura más fina que la arena incluso, ¿ya? Entonces, limo lo cubrió, obviamente murió este ser vivo y fue atrapado por miles o millones de años hasta conformar, ¿cierto?, esta roca sedimentaria donde podemos ver que existió este ser vivo, ¿ya? Actualmente esto no tiene moléculas de origen orgánico, porque se produce un cambio, un intercambio de iones de origen orgánico por iones de origen inorgánico. Entonces actualmente esto está conformando una roca, al igual que todo lo que lo rodea, que es una roca de origen, en este caso, es de origen inorgánico. Se produce un cambio de un mineral por otro, o de iones de origen orgánico por otro, de origen inorgánico, que tienen tamaños parecidos, ¿ya? Químicamente son parecidos, pero aquí teníamos moléculas de origen orgánico y aquí teníamos moléculas de origen inorgánico. Y se produce un intercambio. Por eso ahora está conformado como una roca. No sé si me supo explicar. ¿Me entendieron esa parte o no? ¿Podría repetirlo, bro? Ya. Entonces este ser vivo que vivió hace millones de años fue atrapado, ¿cierto?, por un cataclismo, algo ocurrió que fue cubierto, lo mismo hemos encontrado fósiles, cuando digo hemos me refiero al ser humano, ¿cierto?, fósiles donde vemos que un terópodo, ¿cierto?, carnívoro está persiguiendo un terópodo vegetariano, y han muerto los dos en esa persecución. Entonces, aparentemente ocurrió un cataclismo importante que los cubrió de material, como fueron cubiertos sin mucha presencia de oxígeno, se podría decir que se secaron, se degradaron, y junto con su entorno pasaron por un proceso de diagénesis, ¿ya?, deshidratación, infiltración de materiales químicos. Entonces, esto que es de materia orgánica, o que es un ser vivo, ¿cierto?, se intercambió por materia inorgánica que lo rodea. Eso pasa con los fósiles, ¿ya? Lo mismo con la madera petrificada. La madera petrificada ya no es madera ya, ¿cierto? Fue madera, pero se produjo un intercambio iónico con átomos que rodeaban, ¿cierto?, la roca, y se produjo un intercambio entre iones de origen orgánico por iones de origen inorgánico. Por eso ahora son rocas. Ahora es una roca nomás esto. No tiene características de un ser, me refiero, no tiene características materiales, de materia. Por ejemplo, si yo comparara un triglodite vivo con esto, solamente la forma se conserva nomás, ¿ya? Pero lo que compone un triglodite vivo es muy distinto a lo que compone este fósil de triglodite, porque hubo un intercambio iónico con el material de su entorno, ¿ya? ¿Se entendió ahora? Sí, profe, gracias. Eso también es un conglomerado, eso que tenemos ahí. Pero aquí vemos clastos no redondeados, clastos que se notan claramente que fue una roca que se quebró y no fue arrastrada por ningún río, ningún estero, y se consolidó seguramente con arcilla o con limo. Como les dije, el limo es una especie de arena mucho más fina. Entonces se consolidó esto formando un conglomerado de clastos, pero que no son redondeados, son clastos angulares, ¿cierto? Angulares, que denotan, ¿cierto?, que fue una roca que se quebró en esa zona hace no mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, no me refiero que los restos que quedaron ahí y conformaron este conglomerado no alcanzaron a ser arrastrados, ¿cierto? No hubieron
ríos ni esteros que arrastraran estos materiales, sino que fueron depositados y transformados en rocas sedimentarias seguramente en el mismo lugar de origen de esa roca. Entonces ahí tenemos varios trozos de roca preexistente, obviamente, que fue quebrada y formó una especie de mortero, ¿cierto? Cemento y piedra, ¿cierto? Una especie de mortero, una especie de hormigón, más bien dicho, no mortero, cemento con piedras, es hormigón, pero de origen natural. En este caso son trozos, ¿cierto?, de rocas anteriores quebrados. ¿Quebrados por qué? Uno puede ser porque algo hizo que se quebraran, lo más probable que haya sido cambios de temperatura, las rocas se van quebrando, no sé si han estado en algunas cumbres de cerro, ustedes se dan cuenta que en las cumbres de cerro siempre hay roca quebrada, hay trozos de roca quebrada por todos lados y rocas que se están mostrando desde la roca madre, ¿ah? Como afloramientos. Bueno, esa roca al estar expuesta a temperaturas altas durante el día y en la noche temperaturas bajas se va quebrando, va entrando agua por las grietas, el agua se congela, el agua aumenta de volumen, no se congela, por lo tanto va quebrando y desgarrando la roca. Finalmente esto formó un conglomerado, ¿cierto? Una roca fósil, como le llaman algunos, roca fósil también le llaman, o conglomerado, que cementó, ¿cierto? Con ese limo que lo rodeaba, ¿ya? ¿Qué, qué logró que eso se formara en una roca sedimentaria? La diagénesis, la diagénesis. Hay un fósil, ¿cierto? En donde podemos ver una especie de, se entiende que es un dinosaurio, ¿ya? Un dinosaurio, pero si se dan cuenta tiene muchas cualidades como de que fuera un ave. Pues, entonces, este ser vivo aparentemente murió repentinamente, fue atrapado por la forma en que está. Algo lo atrapó y lo aplastó, ¿cierto? Y no se descompuso como se descomponen los seres vivos en la superficie. Hubo una descomposición lenta, ¿cierto? Con baja presencia de oxígeno y conformó un todo con ese lodo que está ahí. Todo esto se entiende que es un lodo que hay ahí y que ahora es roca, ¿ya? Roca sedimentaria, por lo que llamamos diagénesis. Entonces, este lodo, este ser vivo fue atrapado en una masa lodosa y formó este fósil. Actualmente, las moléculas que conforman el esqueleto de este ser vivo eh, ya no son moléculas de origen orgánico, sino de origen inorgánico, ya porque hubo un intercambio con su entorno, ¿ya? Un intercambio de iones con su entorno, iones de semejante tamaño y diámetro se intercambiaron por iones semejantes pero de origen inorgánico. Entonces es una especie de, tiene muchas características de ave, ¿cierto? Eso parece un ala, pero esta cola como que te hace pensar que no es un ave común y corriente. Se entiende que es este reptil, el primer reptil volador, Arquea, no sé cuánto, no me acuerdo el nombre, y está aquí consolidado, que es como una especie de halcón, ¿cierto? Pero con características también de reptil. Esto vendría siendo un lodo calcáreo, ¿ya? Hay varias imágenes que juntaron ahí para mostrar cómo era. Es un lodo calcáreo. Como se ve claramente que son trozos de origen orgánico, de conchuelas, de moluscos, ¿cierto? En un entorno de lodo, con alto contenido de hierro, porque uno ve rojo, ¿cierto? Eso significa que ese lodo ahora, en gran parte, está formado por hematita que es un óxido de hierro. Entonces, esto es una formación de lodo calcáreo, ¿ya? Actualmente está formando una roca sedimentaria. Ya no es lodo, sino que es un todo
que está conformado por una especie de lodo y restos orgánicos de moluscos. Algunos están quebrados, si se dan cuenta. Entonces aquí tenemos una formación de origen químico y de origen orgánico. Ahí tenemos tobas calcáreas, y también son de un origen similar, pero aquí estamos hablando de seres vivos mucho más pequeños, ¿ya? Seres vivos mucho más pequeños. Tobas calcáreas, que no son visibles a simple vista. Aquí se ve que hubo, ahí se fue una formación así como de tubular, ¿cierto? Y ese martillo de geólogo está ahí para justamente mostrar el tamaño de esta toba calcárea, Entonces, lodos consolidados, producto de la diagénesis, formaron esta roca. También pueden haber seres vivos atrapados. De hecho, lo hay, por eso se habla de calcáreas, porque está formado en gran parte por calizas de origen orgánico, pero el tamaño es mucho más chico, ¿ya? Estamos hablando de prácticamente plancton que se fosilizó. Si yo miro esto con lupa y microscopio, yo voy a ver que hay seres vivos ahí atrapados dentro de esa masa. Entonces hay una mezcla, ¿cierto?, de limos y restos orgánicos pequeños. Eso respecto de rocas sedimentarias. No sé si tienen alguna duda respecto de eso que vimos recién. No, profesor, ninguna. Todo claro. Ya, entonces ahora vamos a ver otro PowerPoint. Déjenme abrirlo. Y es el de rocas metamórficas. Yo ya los subí todos los PowerPoint por si acaso. A ver, déjenme ubicar. Un poquito más enredado, el tema de las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas entonces son rocas que eran otro tipo de rocas y se transformaron en rocas metamórficas, ¿ya? Rocas preexistentes que con el tiempo, ¿cierto?, fueron profundizando en la corteza terrestre, alcanzando grandes presiones o grandes temperaturas. Puede ser debido a la profundización o debido a que se acercaron a un magma todavía incandescente, ¿cierto? Un magma, un intrusivo que penetró y alcanzó rocas anteriores, rocas sedimentarias, por ejemplo, y producto de ese cambio de temperatura brusco, ya las rocas sedimentarias dejaron de ser rocas sedimentarias, sino que se transformaron en rocas metamórficas, porque ya no podían estar estables como rocas sedimentarias a alta temperatura generado por un intrusivo que penetró en las cercanías de esas rocas sedimentarias. Estoy conversando sobre cómo se forman las rocas metamórficas, ¿ya? Esos son los conceptos que se van a ver y materia en este PowerPoint. Conceptos básicos, zona, grado, serie, fases, aspectos físico-químicos de los procesos metamórficos, textura, cambios en las rocas debido al metamorfismo, tipos de metamorfismo y tipos de rocas metamórficas. Entonces, este es la última etapa que sufren las rocas, ¿cierto? No todas pasan por eso, obviamente, pero deberían finalmente llegar a eso con el tiempo. Entonces podríamos decir que las rocas metamórficas, entre comillas, son más antiguas, aunque podrían ser rocas sedimentarias relativamente nuevas que por producto de un intrusivo, ¿cierto?, se transformaron en rocas metamórficas. Entonces no es fácil identificar su tiempo geológico. Metamorfismo.
es un cambio de forma o proceso geológico interno en un sistema cerrado. ¿Ya? ¿De qué cosa? De rocas preexistentes, mediante el cual las rocas sufren una serie de transformaciones en estado sólido. Estas transformaciones son en estado sólido debido a la alta presión y alta temperatura, y la presencia de fluidos químicamente activos, como por ejemplo son los fluidos hidrotermales, como resultado de la adaptación a unas nuevas condiciones ambientales, que son diferentes a las existentes, ¿ya? A las que se refiere que fueron distintas a las que formaron las rocas originales, por ejemplo, rocas sedimentarias. Entonces, al encontrarse en estas nuevas condiciones, se produce el metamorfismo. Entonces, son el resultado de la adaptación, entre comillas, ¿cierto? Como que fueran seres vivos, a unas nuevas condiciones ambientales que son diferentes de las existentes durante el periodo de formación de la roca preexistente. El resultado es una roca diferente en textura y composición mineral que la roca original, que podía ser cualquiera de los tres tipos fundamentales de roca. O sea, la roca original puede ser sedimentaria, ígnea o incluso metamórfica. Las rocas metamórficas pueden formarse debido a tres factores metamórficos. El primero es la temperatura, el segundo la presión y el tercero la actividad química. Respecto a la temperatura proporciona la energía que produce los cambios químicos que resultan de la cristalización de los minerales. Acuérdense que hay un gradiente geotérmico que en la medida que yo profundizo el macizo rocoso, la corteza terrestre, esta aumenta de 20 a 30 grados Celsius por cada 100 kilómetros. 20 a 30 grados Celsius por cada 100 kilómetros de roca. La presión. Esfuerzo ejercido por toda la carga que existe por encima de las rocas. Ya sabemos que hay una presión que se llama litostática, que es la que se debe al propio peso, ¿cierto?, de la masa rocosa donde yo estoy tomando la presión. Eso lo hemos conversado. Imaginemos que esta es la superficie, ¿cierto? Aquí hay distintas capas, ¿cierto?, de roca. Voy a dibujar una capa de roca ya. Después hay otra capa de roca distinta. La roca puede ser más gruesa. Más abajo puede haber otro tipo de roca, ¿cierto? Por eso la estoy dibujando a distinto color. E imaginemos que esta es la última capa, ¿ya? Entonces, si yo quiero medir la presión en ese punto, imaginemos que yo quiero medir la presión acá, en ese punto. La presión a que está sometido algo en ese punto, que puede ser un túnel, ¿cierto? Un túnel. Y yo estoy generando en minería. Entonces esa presión va a depender de esta profundidad. Al igual que cuando mido la presión en el mar. Ahí hablamos de presión hidrostática, ¿cierto? Aquí vamos a hablar de presión litológica. Pero el concepto es el mismo. O sea, es peso específico por altura. En este caso es la profundidad. ¿Ya? Supone que estoy midiendo esa altura, desde arriba hacia abajo. En ese punto estoy midiendo la presión. ¿Ya? Entonces la presión en ese punto va a ser igual al peso específico por la profundidad. ¿El peso específico de qué? El peso específico medio, ¿cierto? De todos estos tipos de roca, porque aquí hay un peso específico, aquí hay otro peso específico, son rocas distintas, ¿cierto? Aquí hay otro peso específico. Entonces tengo que sacar un promedio, se saca un promedio de ese peso específico, que va a estar en función de la profundidad, ¿cierto? Hay un peso específico multiplicado por una profundidad, ¿cierto? Más un peso específico por la profundidad, más un peso específico por la profundidad, y después todo eso se divide, ¿cierto?, por la profundidad total. Entonces ahí voy a obtener un peso específico medio por la profundidad en donde estoy midiendo la presión. Ahora, esta presión litostática es en todas las direcciones, ojo. Igual que la presión
que ejerce el mar en la profundidad. No es solamente de arriba hacia abajo, una presión total, ¿ya? Es en todas las direcciones, pero siempre va a ser la misma, peso específico por H. Entonces la presión se debe al esfuerzo ejercido. Cuando hablamos de esfuerzo, es lo mismo que presión, ¿ya? La presión es el esfuerzo ejercido por toda la carga de roca que existe por encima de donde estoy midiendo, ¿cierto?, la presión. La actividad química se refiere a los fluidos químicamente activos, como pueden ser, por ejemplo, el agua que infiltra, o pueden ser fluidos hidrotermales que están emanando, ¿cierto?, de un magma que está enfriando cerca. Todos esos son fluidos químicamente activos. El agua también es un fluido químicamente activo porque contiene iones, ¿cierto?, que pueden activar la formación de otro tipo de minerales, ya a los preexistentes. Factor presión. La presión es el segundo factor en la importancia y surge del peso propio de los materiales, ¿ya? Surge del peso propio de los materiales que están encima donde estoy tomando la presión. Por eso dice suprayacentes. La presión es el segundo factor en importancia y surge del peso propio de los materiales suprayacentes, su densidad, el de los materiales, ¿cierto?, la densidad y la profundidad. Cuando hablamos de densidad estamos hablando en parte del peso específico, ¿cierto?, de los materiales y la profundidad. Por lo tanto se considera presión litostática, presión de fluido y presión de confinamiento, ¿ya? La presión litostática es la que se debe al material que está encima donde estoy tomando la presión. La presión de fluido es la presión que puede ejercer un fluido que está inmerso en todo eso, en toda esa zona. Esa es la llamada presión de poro. Entonces podemos tener líquidos que están sometidos a la presión litostática y estos líquidos generan una presión adicional, ¿cierto? Esa es la presión de fluido, porque están sometidos a la misma presión litostática, pero son fluidos, y se suma esa presión de fluido a la presión litostática, y eso se llama presión de confinamiento. Actúa principalmente sobre los materiales permeables, ¿ya?, porosos, por donde pueda pasar la presión de fluido. Entonces la presión de fluido actúa principalmente sobre materiales permeables y de alta porosidad. La presión de fluido sumada a la presión litostática resulta en la presión de confinamiento. Entonces la presión de fluido más la presión litostática conforma la presión de confinamiento. La presión de fluido es la presión que ejerce un fluido que está ahí bajo la presión litostática, ¿ya? Y va a actuar, por ejemplo, si estuviéramos en un túnel y tenemos infiltración de agua, ahí la presión de poro o la presión de fluido es negativa en el sentido de que genera mayor presión y mayor inestabilidad en un túnel, ¿ya?, que si no hubiera agua. ¿Por qué? Porque ahí se produce una presión que se llama presión de confinamiento, que no es solamente la presión litostática, sino que debo sumarla a la presión de poro o la presión de fluido. Presión litostática se genera de la carga de los materiales en el interior de la corteza terrestre, ¿cierto? La columna de material que está cargando con un peso. Acuérdense que peso es una fuerza, ¿ya? El peso se conforma por masa, por la aceleración de gravedad, ¿cierto? Entonces, si yo tomo la fórmula de presión, es fuerza partido por unidad de superficie. En este caso, esa fuerza se llama peso. Entonces, M, la masa, por G, ¿cierto?, que es la aceleración de gravedad, partido por unidad de superficie, ¿ya? O sea, unidad de área, ¿ya? Entonces, la presión litostática se genera de la carga de los materiales en el interior de la corteza terrestre. Se ejerce en todas las direcciones. Ejemplo, para una pila rocosa de 1 kilómetro de potencia, o sea, una columna
de 1 kilómetro de roca, el granito ejerce una presión de 264 bares. ¿Ya? 1 kilómetro de granito, ese peso, ¿cierto?, genera una presión de 264 bares. Acuérdense que esos bares yo los puedo transformar en cualquier unidad de presión, lo puedo llevar a kilogramos, centímetro cuadrado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando mido la presión, debo ser capaz de medir también, ¿qué cosa? Antes, la masa, ¿cierto?, que tengo encima mío. ¿Ya? Y eso va a estar, se calcula a partir de la densidad de la roca. Entonces, entre más densa sea la roca, más presión va a ejercer. Después dice el basalto ejerce una presión de carga de 294 bares. ¿Qué puedo deducir yo de eso? ¿Que el basalto o el granito es más denso? El basalto. El basalto, ¿cierto? Porque genera mayor presión. Porque la aceleración de gravedad es la misma. Entonces, si está ejerciendo más fuerza por unidad de superficie, en este caso se debe al peso, ¿cierto? Significa que es más denso, ¿cierto? Por eso tiene más masa. ¿Ya? Al final, la densidad tiene que ver con cuánta masa tengo concentrada, ¿cierto?, en una unidad de volumen. Entonces, cuando decimos que algo es más denso es porque tiene más moléculas, más átomos que la constituyen en una misma unidad de volumen que otro material menos denso. Por ejemplo, un kilo de algodón es menos denso que un kilo de arena, ¿cierto? Ambos pesan lo mismo, pero uno es más denso que el otro. Por lo tanto, el algodón representa mayor volumen, ¿es cierto? En su estado natural, obviamente, no lo voy a comprimir. Entonces, el algodón va a tener un volumen mayor para 1 kilo que el volumen que tiene 1 kilo de arena. Entonces, abajo vemos que el agua, 1 kilómetro de agua, genera una presión de 98 bares. Bueno, sabemos que la densidad del agua es 1, ¿cierto? Es mucho menos densa que el basalto y que el granito. Por eso ejerce menos presión a una misma profundidad. Entonces, 1 kilómetro de profundidad de granito ejerce una presión de 264 bares, un bar es aproximadamente una atmósfera. El basalto ejerce una presión de 294 bares y el agua ejerce una presión de 98 bares. Zona metamórfica. Zonas geográficas en las que las condiciones de metamorfismo, o sea, de presión y temperatura, han sido las mismas. Esa es una zona geográfica. Perdón, zona metamórfica. Es una zona geográfica en que las condiciones de metamorfismo, presión y temperatura han sido las mismas durante un periodo. Pero no tienen que tener como resultado las mismas rocas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay rocas que pueden estar en equilibrio a cierta presión y temperatura y otras no. Otras se transforman antes. Por eso no tienen que necesariamente estar las mismas rocas formadas bajo esas mismas condiciones, ya que las rocas originales pudieron ser diferentes, ¿ya? Entonces, como son diferentes, significa que se formaron a partir de presiones y temperaturas distintas. El término isograda se usa para referirse al límite que separa dos zonas metamórficas consecutivas, ¿ya? Isograda. Entonces aquí tenemos una isograda, acá hay otra isograda, ¿ya? El término isograda se usa para referirse al límite que separa dos zonas metamórficas consecutivas. Una isograda, por tanto, se suponía que marcaba una línea en el campo de grado metamórfico constante. Representa la primera aparición de un mineral índice, ¿ya? Cuando aparece un mineral, bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, se marca, ¿cierto?, como límite de zona mineral. ¿Límite de zona mineral de qué caso? ¿De qué cosa en este caso? De la clorita. Después aquí está el límite de la zona mineral de la biotita. O sea, desde aquí para allá hay biotita. Aquí tengo el límite de la zona mineral del granate. Límite de la zona mineral de la estaurolita. ¿Ya? A eso se refiere. Déjenme ver algo.
Ya, chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Ya, profe. Ok, profesor. Nos estamos viendo. Que esté bien, chaito. Chao, profe. Ahí tú vas. Chao, Buen fin de profe, gracias. semana.